Hola, buenos días, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el teorema de Green. Todavía no vamos a ver la demostración, pero vamos a ver un par de aplicaciones más. La demostración yo creo la comenzaremos el viernes y quizás la acabemos hasta el lunes, dependiendo cómo avancemos. Muy bien, entonces les recuerdo básicamente lo que decía el teorema de Green o la fórmula de Green. Decía que si yo tenía una región de en R2 suficientemente buena, donde, bueno, dimos una definición posible, es decir, que sea bonita, es decir, que sea compacta, conexa, y que la frontera sea una unión finita de curvas cerradas simples, esa era una opción, pero había otra y cuando veamos la demostración veremos una clase un poquito más grande de regiones para las cuales es válida. Entonces teníamos esta región buena, teníamos su frontera parametrizada positivamente. Esto lo que quiere decir es que D siempre queda del lado izquierdo. ¿Sí? Y otra manera de verlo es que si había en el caso de las regiones bonitas, había una curva exterior y curvas interiores. Entonces la curva exterior se orientaba en sentido contrario a las manecillas del reloj y todas las interiores en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces teníamos también F de un campo vectorial definido en la región D con codominio R2 o también, bueno, F tenía funciones coordenadas P y Q. Esta era una forma de verlo. La otra, en vez de llamarle F, le llamábamos omega y lo expresábamos como forma diferencial, ¿sí? No importa, cualquiera de las dos notaciones está bien. Entonces, la fórmula de Green o el teorema de Green me decía que en estas condiciones la integral sobre la frontera de D orientada positivamente de esta forma diferencial o de la función f. Ay, no sé, se está moviendo esto mucho. O sea, esto es lo mismo que la integral de línea de, sobre esa frontera, es decir, la integral de p de x más q de y sobre la frontera. Ok, todo esto es notación de lo mismo. Entonces, el teorema de Green me decía que todo esto, que en realidad es lo mismo, es igual a la integral de área de la región D sobre la región D de la función parcial de Q respecto de X menos parcial de P respecto de Y. Y esto lo podíamos escribir como una integral iterada y le poníamos aquí un dx de Y. Ok, entonces básicamente la fórmula de Green, bueno, y esto noten que esto es lo mismo que integrar sobre la región D el rotacional escalar de la función f. ¿Sí? Muy bien. Eh, ok. Entonces, estos dos de aquí son la fórmula de Green, o si a este de aquí le llamamos dw, pues entonces podemos igualar este con este, igual se ve padre. Lo que sea, la notación que prefieran usar está muy bien, lo importante es el contenido. Y como una aplicación del teorema de Green, la primera que vimos fue el cálculo del área, es decir, teníamos que, recordatorio, si D era una región para la cual es válido el teorema de Green, entonces, pues el área de D, que denoto por AD, que sabemos que es la integral sobre D de la función constante 1, por el teorema de Green nosotros podíamos expresar esa área como la integral sobre la frontera de D orientada positivamente de la forma diferencial menos un medio de Y de X más un medio de X de Y. ¿Sí? Y en su tarea
aparece como ejercicio el siguiente teorema, que se los voy a escribir aquí, pero la demostración la van a hacer ustedes en su tarea. Entonces, bajo las mismas condiciones, es decir, tenemos de una región para la cual es válido el teorema de Green, entonces el área de D también se puede calcular como la integral sobre la frontera de D orientada positivamente de menos y de x, que es lo mismo que orientar la frontera de D negativamente, es decir, la región D siempre va a quedar del lado derecho de y de x, ¿sí? O podemos integrar sobre la frontera de D orientada positivamente la forma diferencial x de y. ¿Sí? Entonces, este teorema se demuestra súper fácil, la demostración es casi idéntica a la anterior y eh, pues la prueba es un ejercicio. ¿Sí? Demostración, ejercicio. Ok. Bueno, esta es otra de las aplicaciones. Luego, quisiera hacer una observación. Me parece que en su tarea les puse este ejercicio, pero creo que conviene que hablemos un poquito al respecto de él aquí, ya que pues es muy importante y trae consigo cierta información extra que quizás no se ve si nada más resuelven el ejercicio y ya. Entonces vamos a hacerlo aquí. Consideremos, bueno, vamos a empezarlo como una observación. Entonces vamos a considerar la forma diferencial omega dada por menos y de x más x de y entre x cuadrada más y cuadrada. Quizás está muy feo, pero bueno, es p de x más q de y, donde p es, bueno, p como ya escrita como función, p de xy está dada por menos y entre x cuadrada más y cuadrada y q de xy está dada por x entre x cuadrada más y cuadrada. Esta forma diferencial ya la habíamos estudiado y de hecho habíamos calculado quién era la integral sobre la circunferencia unitaria, creo que lo hicimos para la circunferencia unitaria, la integral lo voy a poner así sobre el círculo 1, orientada, eh, bueno, lo hicimos así con la orientación mejor, déjenme para hacerlo más preciso, si tenemos gamma de t, bueno, gamma definida en el intervalo 0, 2 pi a R2, dada por gamma de t igual a coseno de t, seno de t. Entonces nosotros calculamos que la integral sobre gamma de esta forma diferencial es igual a 2pi. ¿Sí? Entonces les voy a poner aquí un ejercicio. Consideren ahora gamma sub r, le voy a poner aquí, de t, dada por coseno, vamos a poner la que voy a necesitar, que es coseno de t, menos seno de t, perdón, me faltó algo muy importante, va a ser r veces coseno de t, menos seno de t, es decir, bueno, y cuando t corre en 0,2pi. Entonces, esta curva, bueno, esta trayectoria lo que está haciendo es parametrizar el círculo de radio r, ¿sí? Este de aquí mide r, pero a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, prueben que la integral sobre esta parametrización del círculo de radio r con centro en 0 de esta forma diferencial omega es 0. ¿Sí? Perdón, no es 0, eso es una mentirota, es menos 2pi. ¿Sí? Esto de aquí
por favor pruébelo, ¿sí? Es muy fácil ya. De hecho, lo hicimos para el caso de R igual a 1. Bueno, lo hicimos en la orientación contraria, pero pues recuerden que si este mismo círculo lo orientan en contra de las manecillas del reloj, si este resultado es cierto, entonces este de aquí sería, la integral sería 2pi, ¿sí? Ok, quiere decir que no importa qué tan grande sea el círculo, si hacemos un círculo para un radio más grande o más pequeño, la integral siempre va a ser menos 2pi si está a favor de las manecillas del reloj y si lo orientamos en sentido levógiro, es decir, en contra de las manecillas del reloj, no importa qué tan chico o grande sea el círculo, la integral siempre va a ser 2pi. Ok, muy bien. Entonces tenemos esta forma diferencial. Sabemos cuánto es la integral de la forma diferencial sobre círculos con centro en el origen y radio R. La otra observación que quiero que vean, entonces regresemos a mi expresión. ¿Quién sería la derivada de esta forma diferencial? Entonces les recuerdo, la derivada de una forma diferencial en R2 la definíamos simplemente como la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y, y bueno, le poníamos un dx de Y. En realidad esto no me importa mucho ahorita, lo que quiero saber es cuánto es este valor. ¿Sí? ¿Quién es la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y? Entonces, recordemos, P de XY es igual a menos Y entre X cuadrada más Y cuadrada. Eso implica que la parcial de P respecto de Y pues va a ser igual a X cuadrada más Y cuadrada al cuadrado. Aquí pongo un menos, la derivada de menos Y respecto de Y es menos 1, entonces me queda menos X cuadrada más Y cuadrada. Menos menos Y, entonces me queda más Y por la derivada respecto de Y de esto de aquí, que sería 2Y. ¿Sí? Pues esto es igual a X cuadrada más Y cuadrada al cuadrado como denominador y arriba me quedaría Y cuadrada menos X cuadrada. Muy bien. Luego, si Q de XY es igual a X entre X cuadrada más Y cuadrada, les recuerdo, aquí está Q. Entonces, la parcial de P, perdón, la parcial de Q respecto de X, ¿quién sería? Pues nos queda en el denominador lo mismo, X cuadrada más Y cuadrada al cuadrado, y arriba me quedaría X cuadrada más Y cuadrada menos X por la derivada de lo de abajo respecto de X, que es 2X. Es decir, me quedaría Y cuadrada menos X cuadrada entre X cuadrada más Y cuadrada al cuadrado. Si se fijan, estas dos resultaron ser iguales. Eso quiere decir que la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y, pues va a ser 0 y por lo tanto esta de aquí es 0. Ok. Entonces seguimos trabajando con esta forma diferencial que ya sabemos que tiene derivada 0. Y ahora vamos a considerar, vamos a ponerlo como otra observación, sea C una curva cerrada simple en R2 tal que el origen no esté en C, no sea ningún puntito de C. Y acuérdense que por el teorema de la curva de Jordan, toda curva cerrada simple, que voy a dibujar aquí, divide a R2 en dos regiones.
en dos componentes conexas, es decir, R2 menos C tiene exactamente dos componentes conexas. Una que es acotada, que es lo que solemos decir lo que está adentro de C, ¿sí? Lo que encierra C. Entonces, esta es la región acotada y vamos a llamarle D justo a la región que está dentro de C, ¿sí? Entonces, eh, sea D la región dentro de C. Y esto pues lo que quiere decir en particular es que la frontera de D es C. Ok. Tenemos dos casos, que el origen viva dentro de D o que el origen esté fuera de D. Entonces, caso 1, si el origen no está en D, ¿sí? Entonces lo voy a borrar de aquí. Muy bien. Si el origen no está en D, entonces esta forma diferencial omega que yo había definido aquí va a estar definida en todo D. ¿Por qué? Porque el único punto de R2 en el cual no está definida esta forma diferencial es cuando el denominador se anula y eso ocurre únicamente en el origen. Entonces, si el origen no está en D, la forma diferencial omega está definida en todo D. Y por lo tanto, pues yo le puedo aplicar el teorema de Green y el teorema de Green me dice que la integral, noten que D es una región bonita porque su frontera es una curva cerrada simple, por lo tanto es una región bonita y una vez que demostramos el teorema sabremos que es válido para ese tipo de regiones. Muy bien, entonces, ¿en qué estábamos? Tenemos la forma diferencial definida en D y el teorema de Green me dice, pues la integral sobre la frontera de D orientada positivamente de esta forma diferencial va a ser igual a la integral de la derivada de la forma diferencial sobre D. ¿Y qué es esto? Pues es la integral sobre la región D de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y de X de Y. Y esto que está aquí adentro, estas derivadas parciales, ya sabemos que se anulan una a la otra porque son la misma. Entonces, esto de aquí es cero. ¿Esto qué quiere decir? Que esta forma diferencial que definimos aquí cumple la propiedad de que para cualquier curva cerrada simple que tomemos en R2, tal que el origen no esté adentro, su integral vale cero. Bueno, esta es la integral orientada positivamente. Si la orientamos negativamente, es menos el valor de esta de aquí, es decir, menos cero, por lo tanto es cero. Quiere decir, nuevamente lo repito, que esta forma diferencial, si yo la integro sobre una curva que no contenga, una curva cerrada simple, que no contenga al origen dentro de eso, integra cero. Y pues eso es un poco, les debería llamar la atención un poco porque ya habíamos visto que cuando consideramos una curva, más bien consideramos un campo vectorial que es el gradiente de una función de clase C2, entonces si integramos integramos ese campo vectorial que es el gradiente, un campo gradiente, sobre una curva cerrada simple, siempre nos da cero, ¿sí? Entonces, esta de aquí integra cero sobre todas las curvas que no contienen al cero. Pero esta de aquí ya sabemos que no es un campo gradiente porque precisamente están este tipo de trayectorias en las cuales no integra cero. Ok, bueno, esa es nada más una observación al margen. Vamos a continuar. Entonces, el caso 1 era el caso en el que el origen no está metido en la región D. Y en este caso, pues la integral es cero. ¿Y
Caso 2, supongamos que el origen sí cae dentro de D, ¿sí? Es este de aquí. Muy bien. Entonces, obviamente, el origen no está en C, porque así pedimos que sea la curva C, es decir, no está en la frontera de D, por lo tanto, el origen cae en el interior de D. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como cae en el interior, existe un R mayor que 0, suficientemente pequeño, tal que la bola cerrada con centro en 0 y radio R se queda completamente contenido en D menos la frontera de D. Entonces voy a hacer un dibujito, voy a cambiar de página y lo voy a hacer aquí. Entonces supongamos que esta es mi curva C. El origen está dentro de la región D y este de aquí va a ser C sub R, donde C sub R es precisamente la frontera de la bola con centro en 0 y radio R. Es decir, el círculo con centro en 0 y radio R. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a considerar nuevamente esta región gamma, le voy a llamar gamma, a la región que está dentro de C, pero fuera de C sub R. ¿Sí? Esta que estoy aquí coloreando medio feo. Muy bien. Entonces, llamemos sea gamma igual a todos los puntos x, y que caen en D. Recuerden que D es lo que estaba dentro de C, pero tal es que estos no están en la bola abierta con centro en 0 y radio R. Entonces, gamma es esta región que yo acabo de dibujar. Observen que su frontera son dos curvas cerradas simples. Bueno, hay quizás ahí unos datos quizás no tan obvios. Bueno, de que es compacto es fácil porque D ya era compacta por ser cerrada y acotada. Bueno, esta también va a ser compacta y quizás lo que no es tan fácil de ver es que va a ser conexa, pero créanme que gamma es una región bonita, ¿sí? Es una región bonita. ¿Su frontera quién es? La frontera de gamma pues va a ser C unión CR. ¿Y cómo la podemos orientar positivamente respecto a gamma? Pues la C es la curva exterior, entonces eh, la orientamos, digamos, en contra de las manecillas del reloj. Y CR es una curva interior, entonces la tenemos que orientar a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? O sea, esta de aquí serían las orientaciones positivas respecto de gamma. Entonces, sea C más y CR más, las orientaciones positivas de C y C sub R respecto a gamma. ¿Sí? Ok. Entonces, el teorema de Green, ¿qué me dice? El teorema de Green me dice que la integral sobre la frontera de gamma orientada positivamente de mi forma diferencial omega. Noten que omega sí está definido en todo gamma, porque el único punto en el cual no estaba definido es el origen, que cae fuera de omega. Entonces, el teorema de Green me dice que la integral de esa forma diferencial pues va a ser igual a la integral sobre la región gamma, la integral de área, de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y, esto integrado respecto de X respecto de Y. Pero ya sabemos que esto que está aquí adentro es 0. Entonces, esto integra 0. Pero, por otro lado, esta de aquí es la integral de la forma diferencial omega sobre la curva exterior orientada positivamente más la integral de la misma forma diferencial sobre la curva CR orientada positivamente. Y bueno, la primera no sabemos cuánto es,
Pero la segunda, si ustedes hacen su ejercicio, fíjense, este es un círculo de radio R orientado en contra de las manecillas del reloj. Y el ejercicio que decía, aquí está, el ejercicio decía que la integral, cuando sobre un círculo orientado a favor de las manecillas del reloj, un círculo de radio R, de esta forma diferencial omega, siempre va a ser menos 2pi. Entonces regresamos a lo que teníamos y esto de aquí es igual a la integral sobre la curva exterior más menos 2pi. ¿Qué tenemos? Que esto de aquí es igual a 0. Pasamos este de aquí que está restando, lo pasamos sumando y me queda que la integral de esta forma diferencial omega siempre va a ser 2pi. Entonces, ¿qué deducimos de todo esto? Que esta forma diferencial que definimos aquí cumple la propiedad de que si yo la integro sobre cualquier curva cerrada simple, va a ser 0 si el origen no cae dentro de la curva, va a ser 2pi si la curva está orientada en contra de las manecillas del reloj, como es el caso de aquí, y en caso va a ser 2pi si la curva está orientada en contra de las manecillas del reloj, perdón, y el origen está dentro. Y va a ser menos 2pi si el origen está dentro y la orientamos a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? Eso ya sería como un corolario. Muy bien. Entonces, no importa qué forma tenga la curva, yo puedo calcular la integral sin ningún problema, usando el teorema de Green. Bueno, esta es una aplicación. Y lo último que vamos a ver el día de hoy es una aplicación para entender por fin, un poquito de una forma un poco más clara, el significado de la divergencia. Ok, entonces para ello déjenme definir o recordar, más bien, recordatorio. Supongamos que tenemos un vector aquí con coordenadas x, y, ¿sí? Entonces, ese vector define una recta que pasa por el origen ortogonal a ese vector. Y eso quiere decir que si xy, bueno, esto cuando xy es distinto del origen, ¿no? Esta recta está definida de manera única y en ella habitan dos vectores ortogonales a xy, los únicos dos vectores ortogonales a xy que tienen norma 1. ¿Cuáles son esos vectores? El que tiene coordenadas menos y, x, entre norma, bueno, entre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, para que tenga norma 1, y el que tiene coordenadas y, menos x, entre raíz de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, estos dos vectores son los únicos dos vectores ortogonales a xy que tienen norma 1, ¿sí? Y observen que este de aquí está a la izquierda de xy y este de acá está a la derecha, ¿sí? Entonces lo voy a anotar. Este de aquí está hacia la izquierda y este de acá está hacia la derecha. Muy bien. A mí me va a interesar este de aquí, el que está hacia la derecha. Y vamos a darle un nombre. Entonces, definición. Supongamos que gamma, definida en un intervalo AB con codominio R2, es una curva de clase C1, irregular. Supongamos que gamma de t tiene coordenadas x
de t, o sea, x es una función que depende de t y y de t. Y igual es una función definida en AB que depende de t. Entonces definimos el vector normal unitario a gamma de t como n de t va a ser igual a y' de t, menos x' de t, y como lo queremos unitario, lo dividimos entre su norma, es decir, entre la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. Muy bien. Entonces, observemos que si D en R2 es una región bueno, en la cual es válido el teorema de Green, y supongamos que gamma es una parametrización positiva de la frontera de D. ¿Sí? En este caso, fíjense, tengo mi región y la frontera la orienté positivamente y la parametricé respecto a esta curva gamma. Entonces, el vector tangente vendría para acá, este sería gamma prima de t, y por lo tanto, el vector normal unitario que yo definí acá, vean la expresión que tomé, si gamma prima de t tiene coordenadas x' de t, y' de t, este de aquí, regresamos a nuestro dibujito, se corresponde con el que queda a la derecha. ¿Sí? Fíjense, y menos x, aquí es y', menos x'. Entonces, el vector normal unitario quedaría a la derecha, es decir, hacia afuera de mi región D. Entonces, en este caso, n de t está apuntando hacia afuera y se llama, o se precisa un poco la definición, el vector normal unitario exterior a la frontera de D. ¿Sí? Exterior, pues porque está apuntando hacia afuera. Recuerden que cuando la frontera está orientada positivamente, la región siempre queda hacia la izquierda. Y este vector normal lo estamos escogiendo hacia la derecha. Muy bien. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Entonces, teorema, le voy a poner así, el teorema de la divergencia para regiones en R2, porque vamos a ver después el teorema de la divergencia de Gauss, que es en R3. Ok, entonces el teorema para la divergencia en R2 dice, sea D en R2 una región para la cual es válido el teorema de Green. Y sea gamma una parametrización positiva de la frontera de D. Es decir, una parametrización de la frontera de D es orientada positivamente. Y sea nt el vector normal
unitario exterior en el punto gamma de t. Aquí ya estoy asumiendo que esa parametrización es regular para yo poder definir el vector normal unitario. ¿Sí? Pues lo que quiere decir esto es que si, es decir, si gamma de t tiene coordenadas x de t, y de t, entonces gamma prima de t tiene coordenadas x prima de t, y prima de t, y esto quiere decir que n de t, que hay veces que conviene escribirlo como n de gamma de t, porque va a depender de quién sea la parametrización gamma, va a ser igual a y prima de t, menos x prima de t, todo esto entre la raíz de y prima de t al cuadrado más x prima de t al cuadrado. Muy bien. Entonces, el teorema me dice que en este caso, cierro paréntesis, en este caso, la integral, bueno, no he definido, supongamos que f de d en R2 a R2 es un campo vectorial de clase C1 con coordenadas f va a ser p y q. Entonces, la integral sobre la frontera de d orientada positivamente de f.n, esto es como la componente normal del campo, va a ser igual a la integral sobre d de la divergencia de la función f. ¿Sí? Y pues esta es una integral de área, entonces la podemos integrar como la podemos denotar como la integral sobre d de la divergencia del campo vectorial f respecto de x respecto de y. Muy bien. Entonces, pues lo importante es esto igual a esto de acá. La demostración es muy sencilla, vamos a hacerlo y después vamos a interpretar qué quiere decir esta fórmula. ¿Sí? Porque, bueno, aparentemente es una fórmula ahí nomás, pero justo este teorema nos ayuda a entender por qué la divergencia nos dice qué tanto se está expandiendo o qué tanto se está contrayendo un campo vectorial. Muy bien, entonces vamos a demostrar el teorema. Demostración. Entonces lo que yo quiero demostrar es que la integral de línea, bueno, más bien no es de línea porque es la integral de trayectoria de la función f.n va a ser igual a la integral sobre d de la divergencia. ¿Sí? Ok. Y esta es una integral de área. ¿Sí? Integral de área. Ok. Entonces, pues simplemente escribimos y vamos viendo en qué momento usamos el teorema de Green. Por definición, esta de aquí sería la integral de a b de f en gamma de t, producto punto n de t, que multiplica a gamma prima de t, ¿sí? Porque es una integral de trayectoria. Muy bien. Ahora, esto de aquí, ¿qué es? Esto es la integral de a b de p en gamma de t, coma q en gamma de t. Esta es la definición de f compuesta con gamma, producto punto n de t. ¿Y quién era n de t? Era y prima de t, coma menos x prima de t, entre
la norma de este vector, es decir, entre y' de t al cuadrado más x' de t al cuadrado. Y teníamos que multiplicar por la norma de gamma' de t, y la norma de gamma' de t sería la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t, se me va a acabar aquí, y' de t al cuadrado. Y todo esto lo estamos integrando respecto de t. Observen que esto se cancela con este de aquí, ¿sí? Estos de aquí se cancelan. Y simplemente me quedaría la integral de a a b de p evaluado en gamma de t, es decir, p de x de t, y de t, q de x de t, y de t, producto punto y' de t, menos x' de t. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a la integral de a a b de p en x de t, y de t, que multiplica a y' de t. Aquí, perdón, no puse todo, esto lo necesitamos integrar respecto de t. Entonces, continuamos. Esta es la integral de a b de p por y' más q en x de t, y de t, que multiplica a menos x' de t. Entonces, voy a poner el menos de este lado, x' de t. Y esto lo vemos bien y nos fijamos que esto de aquí es la integral de línea sobre la trayectoria, sobre la frontera o frontera de D orientada positivamente o sobre la trayectoria gamma, si quieren, del campo vectorial o de la forma diferencial P de Y menos Q de X. Y aquí le podemos aplicar el teorema de Green. Esto es una integral de un campo vectorial o de una forma diferencial sobre una curva orientada positivamente, pues va a ser igual a la integral de área sobre la región que encierra la curva de la derivada de la forma diferencial que tengo yo aquí adentro. Noten que aquí este está jugando el papel de P y este está jugando el papel de Q. Entonces me quedaría la parcial de P respecto de X menos la parcial de menos Q respecto de Y. Y esto respecto de X respecto de Y. Pero menos la parcial de menos Q es igual a la parcial de Q y entonces me quedaría la integral sobre D de la parcial de P respecto de X más la parcial de Q respecto de Y. Y si se fijan, esto de aquí es justamente la definición de la divergencia de f. Entonces esto es igual a la integral sobre d de la divergencia de f respecto de x y respecto de y ya estuvo. Muy bien, entonces demostramos el teorema. Para terminar, vamos a interpretarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo ese teorema? Interpretación del teorema. Muy bien. Entonces, vamos a supongamos que F pues es un flujo, ¿sí? Nos dice es un campo de direcciones de un fluido, por ejemplo. Entonces vamos a suponer que pues F nos está diciendo cómo se comporta un fluido. Y tenemos por aquí una trayectoria gamma y queremos saber cuánto de ese fluido está atravesando mi trayectoria por unidad de tiempo. Entonces sea gamma una trayectoria y yo quiero saber cuánto fluido atraviesa
gamma por unidad de tiempo. Esto es algo muy parecido a lo que vimos cuando definimos las integrales de flujo, ¿sí? Muy bien. Entonces, supongamos que gamma tiene dominio A, B, codominio R2, que es donde estamos trabajando, y supongamos que T0 igual a A es menor que T1, y así nos vamos hasta TK igual a B. Es decir, supongamos que esto es una partición del intervalo A, B. ¿Sí? Muy bien. Entonces, supongamos que mi curva viene para acá, este es gamma. Supongamos que aquí tengo gamma de ti menos 1, por acá es gamma de ti. Supongamos que el vector tangente en este punto pues apuntaría como hacia acá, este sería como gamma prima de ti menos 1. El vector normal, normal unitario exterior, sería el que está a la derecha, entonces sería como este de acá, sería n de t. Y supongamos que el campo apunta para acá en este punto. Este es f de gamma de ti menos 1. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo quiero saber cuánto de ese flujo está atravesando en este cachito de la curva, pues lo puedo aproximar de la siguiente manera. Me fijo en el paralelogramo formado por gamma de ti menos gamma de ti menos 1 y este vector normal, es decir, en este paralelogramo. ¿Sí? Entonces, le voy a poner aquí. En un instante de tiempo, la cantidad de fluido que atraviesa por el cacho de la curva, por el pedazo de la curva determinado por gamma de ti menos 1 y gamma de ti se parece mucho o se aproxima al área. O sea, ¿cuánto piensen? Lo voy a poner aquí, el flujo viene como para acá, ¿sí? Entonces, pues cuánto está atravesando, si la partición es muy chiquita, pues es aproximadamente esto de base por esto de altura. Entonces se parece al área del paralelogramo determinado por f de gamma de ti menos 1 y gamma de ti menos gamma de ti menos 1. ¿Y qué área tiene ese paralelogramo? Pues es la base por la altura. ¿Y cuánto es la altura? La altura, si se fijan, bueno, aquí no me salió como yo quería. Voy a dibujar el normal más chiquito. Este de aquí es n de t. Aquí está el rayo determinado. Entonces, la altura sería la proyección de este vector en el vector normal unitario. ¿Sí? Aquí tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, pues aproximadamente, bueno, aquí ya se vio medio chueco, pero aquí tenemos f punto n. ¿Sí? Bueno, f en gamma de ti menos 1 punto n de ti menos 1. Entonces, ¿qué área tiene este paralelogramo? Es aproximadamente la altura por la base. Entonces, dicha área
es f en gamma de ti menos 1, producto punto n de ti menos 1, es decir, la componente normal, por la norma de este que está aquí. Por floja, copié de más. Déjenme escribirlo mejor a mano. Por la norma de gamma de ti menos gamma de ti menos 1. Ok, muy bien. Y esto es aproximadamente, si aplicamos el teorema del valor medio a cada una de las coordenadas, esta parte de aquí es aproximadamente la norma de gamma prima en algún punto del intervalo ti por ti menos 1. Y como f es de clase C1, gamma también, este de aquí también va a resultar ser continuo. Si la partición es suficientemente pequeña, esto es aproximadamente f en gamma de chi por n de chi por la norma de gamma prima en chi, puse un paréntesis de más, perdón, de chi por ti menos ti menos 1. Entonces, a ver, esto de aquí se aproxima a esto por el teorema del valor medio aplicado a cada una de las coordenadas. Y esto se aproxima a esto de aquí porque las funciones que están participando son continuas. Si la partición es suficientemente pequeña, esto de aquí se va a parecer mucho a esto de aquí. Ok, entonces la cantidad de flujo que está, de fluido que está pasando en este cachito de la curva se parece mucho al área de este paralelogramo, la cual a su vez se parece mucho a este producto. Si queremos saber cuánto fluido está atravesando en toda la curva, aplicamos este razonamiento a cada uno de los intervalos inducidos por la partición. Entonces, déjenme copiar esto de aquí. Nada más esto de acá. Ay. Entonces, la cantidad total de fluido que atraviesa gamma por unidad de tiempo es aproximadamente la suma desde i igual a 1 hasta k de este valor que aproximamos. ¿Sí? Déjenme borrarle este de aquí. Muy bien. Y esto, pues si se fijan, es una suma de Riemann de la función f compuesta con gamma punto n por gamma prima de, bueno, por gamma prima. Entonces, al ser una suma de Riemann, esto se parece mucho a la integral de a a b de f compuesta con gamma, producto punto n por gamma prima. ¿Sí? Esta es una composición, este es un producto punto, este es un gamma prima, norma de gamma prima. ¿Y esto qué es? Pues esto es la definición de la integral sobre gamma de f.n, integral de trayectoria de la función f.n sobre la trayectoria gamma. Y el teorema de la divergencia que acabamos de ver nos dice que esto es, bueno, esto es en general, no había dicho quién era gamma. Entonces, si además gamma es la parametrización de la frontera de D positiva, orientada positivamente, donde D es una región para la cual es válida la fórmula de Green.
Entonces, por el teorema de la divergencia que acabamos de ver, la integral sobre la frontera de esta región de f.n de S va a ser igual a la integral de la divergencia de f sobre toda la región. ¿Sí? Entonces, pues esto de aquí que puse de este lado me decía cuánto fluido se está atravesando a esta curva por unidad de tiempo. Y resulta que eso es lo mismo que integrar a la divergencia de f sobre d. Entonces, pues esta de aquí sí es la, digamos, como es lo que está dentro de una integral, eh, me dice la razón de expansión por unidad de tiempo del fluido F. Porque una vez que yo lo integro en toda la región, me dice, por unidad de tiempo se está escapando tanto fluido de esta región. Bueno, escapando si es positivo, entrando si es negativo. Entonces la divergencia sí me está diciendo qué tan rápido se expande o qué tan rápido o qué tanto se contrae un fluido en el caso de que F pues, sea el campo de velocidades de un fluido. Muy bien. Entonces, este teorema de la divergencia nos ayuda a entender qué significaba la divergencia. En su momento nada más la definí, les dije lo que denotaba, pero creo que ya con pues con este análisis queda bastante claro que en efecto la divergencia me está diciendo qué tan rápido o qué tan lento se está escapando un fluido. Muy bien. Y pues con esto acabamos el día de hoy y la próxima clase ya vamos a comenzar con la demostración del teorema de Green. Vamos a ver primero la demostración en unos casos particulares y con eso armaremos la demostración en el caso general. Pues hay un quiz al final de este video para los que lo están viendo en el Moodle y pues nos vemos por aquí en la siguiente clase. Espero que estén muy bien. Hasta luego.